Buenos días, ¿cómo están? Bien, sentimos otra energía hoy día, ¿eh? Estuvo buena la fiesta ayer. Bueno, una consulta, ¿hay también gente al lado? ¿Personas al lado? ¿En la otra sala? Ah, ya, solamente que cuando quieran hacer consultas quizás se pueden venir para acá, porque como van a estar allá después. Ya. Bueno, espero que algunos de ustedes hayan podido ver la charla de ayer sobre observabilidad, que fue bien genérica. No entramos nada mucho en lo que son herramientas, tools, ni metimos mano. Y ahora la idea es un poco hacer algo un poco más práctico, empezamos a hablar de temas más técnicos. Entonces, se asume que ustedes ya están un poco familiarizados o con la consola o con desarrollo de software en algún tipo de ángulo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Silva. Ahí está mi correo, mi Twitter, mi GitHub y mis contactos. Soy uno de los mantenedores, creador del proyecto Fluentbit, el fundador de la empresa Calyptia, y también he sido un amigo de la CNCF, de la Cloud Native Computing Foundation, por muchos años, casi desde que se creó. Entonces vamos a lo que nos trae acá. Cuando hablamos de telemetry data o data de telemetría, es porque nosotros queremos analizar el comportamiento de las aplicaciones, pero también existe complejidad asociada con eso. Del momento que estamos en un mundo que ahora todo es cloud native, que todo está con sistemas distribuidos, con Kubernetes, necesitamos entender cómo las aplicaciones pueden entregarnos cierta información que sea relevante para nosotros para tomar decisiones a nivel operativo o a nivel de negocios. ¿Ya? Y el telemetry data, ¿por qué lo necesitamos? Primero que todo es para poder analizar datos. Si tú no puedes recolectar información, no puedes tomar decisiones. La decisión se toma en base a información que tú extraes de algún lugar, ¿no es cierto? Y uno de los grandes desafíos que existen es que a nivel de tecnología, la información no viene solamente de una aplicación, ¿ya? Tenemos múltiples fuentes que están generando información y el gran problema es que cada una de esas genera la información en un formato diferente, ¿ya? Entonces tú vas a producción, vas a una empresa y tienes 30, 40 aplicaciones y cada una tiene su propio formato. ¿Quiénes de aquí son desarrolladores de software o están aprendiendo? Levanten la mano. Bueno, lo más probable es que cada uno, si les digo escriban un Hello World o hagan algo, lo van a hacer con un formato distinto. Pero cuando después vamos a producción y tratar de analizar esa información, se vuelve un caos, porque buscar información específica que no está indexada, que no tiene una estructura, es súper complejo. Y en lo que hablamos de telemetría, estamos hablando de data, pero hay una subcategoría que dice la data puede corresponder a una categoría o tener un formato o lo que se llama un esquema, ¿ya? Existen tres tipos de telemetría. Bueno, ahora hay una cuarta y una quinta que se llaman profiling, pero no vamos a hablar de eso hoy. Uno que se llama los logs, las métricas y los traces. Los tres, ninguno reemplaza a otro, más bien se complementan muy bien al momento de querer hacer análisis. Y este tipo de datos son los que las aplicaciones generan. Como decíamos ayer, los logs corresponde a todo, es como el mecanismo más antiguo para una aplicación para decir qué es lo que está pasando, cómo se está generando información, si hay un error. Una aplicación ustedes están desarrollando y dicen, si caemos en una excepción, vamos a crear solamente una excepción que diga, oye, hay un error, no me pude conectar al servidor, o me quedé sin memoria, o no pude ejecutar cierta cosa. Y esos tipos de logs, esos tipos de mensajes, hay unos que son errores, otros que son solamente de información, u otros que se llaman debug messages, que son son más que nada para saber qué está haciendo la aplicación por dentro para ser utilizada por un desarrollador. Y a nivel de logs, ¿dónde vienen los logs? Lo puede generar cualquier aplicación de espacio de usuario, a nivel de servicios en tu sistema operativo, en el sistema operativo o a nivel de servicios, como systemd, journald. ¿Quién de aquí usa Linux? Ah, ya, entonces podemos entrarle ya, de lleno. ¿Saben lo que es el key message? Ya, el kernel, ¿pero de qué? Ya. El kernel, ok, es como el sistema operativo, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué es dev?
Vamos a hacer una clase, a ver, prueba, un quiz. ¿Qué es dev? Claro, usualmente tenemos todo en Unix y en Linux es un archivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Bajo dev tenemos representaciones de archivo para los devices, para los dispositivos, ya sea memoria, ya sean discos, archivos sistema o todo. KMessage es un archivo que internamente está conectado con el kernel, pero lo que exporta son logs. Si ustedes en su computador hacen un cat a esto, les va a llegar un montón de datos en binario. Si ustedes tipean el comando dmessage, ¿lo conocen? DMSG, lo que hace es leer ese archivo, procesar el binario e imprimirles a ustedes la información. Entonces los logs están en todos lados, en las aplicaciones y, bueno, y hasta el kernel. Las métricas es un tipo de telemetría que tiene un esquema. Una métrica, como decíamos ayer, por ejemplo, es un tipo de log, pero muy específico y numérico. Por lo general tiene un nombre, uno entiende una descripción y su valor siempre es numérico. Tenemos contadores. Los contadores son siempre hacia arriba. Por ejemplo, en su vida cotidiana, ¿cuál sería su métrica personal? El tiempo, claro, porque el tiempo no va hacia atrás. Tu edad. Nadie cumple menos 10, ¿no? Todos vamos hacia arriba, hasta que end of life. El gauges es distinto, es un contador, pero que puede ir hacia arriba y hacia abajo. Ejemplo, la temperatura. Hoy hay 25 grados, mañana pueden haber, no sé, 10, 15. Histogramas, y aquí empezamos a hablar un poco más de estadística. Histogramas y summaries son otro tipo de contadores que nos permiten agrupar números, ¿ya? Por ejemplo, no vamos a entrar en detalle. Imagínense que ustedes están recolectando la temperatura de todo el día, cada un segundo. Y ustedes tienen una opción, recolectar cada métrica cada un segundo durante todo el día, que no me sé cuál es el resultado, cuántos segundos existen en un día, o tú puedes crear histogramas donde creas buckets que dices, por ejemplo, aquí está el rango entre 5 y 10 grados, después entre 15 y 20 o entre 30 y 40. Entonces, cada vez que tú tienes las métricas que van llegando, tú las vas colocando en esos buckets, en esas cajitas. Y el histograma te da una representación de cuál fue la tendencia o dónde estuvieron los datos. ¿Ya? Se puede volver muy complejo, ni yo entiendo todos los detalles de los histogramas y los summaries, para ser bien claro, pero el caso de uso es ese. Los histogramas se usan mucho, ¿conocen lo que son los web servers? Ya, los web servers se utilizan mucho para colocar en esas cajitas, esos buckets, cuántos requests fueron con estatus 200, 404, 500. Entonces tú puedes tener una estadística más simplificada y no necesitas enviar cada data point a una base de datos, ya que solamente ves el histograma. Y los traces. Los traces es otro tipo de telemetría que es bien interesante porque ahora nos estamos moviendo un poco de lo que es la aplicación monolítica. La aplicación monolítica donde está el servicio, que yo le mando un request, le pido algo y me entrega un resultado. Pero en estos tiempos las aplicaciones se están dividiendo en componentes, ¿no es cierto? Como divide y vencerás. Entonces, una aplicación grande, tú la divides en componentes, en microservicios, y imagínense que tenemos la aplicación A, B, C, ¿ya? Y que son microservicios. El request te llega al A, el A habla con el B habla con el C le responde al B, le responde al A, y después entrega el resultado. Ahora, si hablas de login, ¿cómo sabes si algo falló? ¿Cómo sabes dónde falló? Puede fallar en A, B o C. De ida o de vuelta, no sabemos. ¿Ya? Los traces es un mecanismo de instrumentación para las aplicaciones en donde se maneja el contexto de que, yo soy A, me llegó un request, yo me comuniqué con B a este tiempo y ahora con C, y de vuelta empieza a agregar toda esa información. Entonces, cuando algo falla, tú tienes el contexto de algo que está totalmente separado y lo puedes analizar. Ahora, traces no es algo que todas las aplicaciones tienen traces. Tú tienes que instrumentar la aplicación para que utilice traces. Puedes hacerlo con OpenTelemetry, que es un tipo de instrumentación para eso. Bueno, y en telemetría hay dos tipos de cosas. Está lo que son los estándares o los protocolos y lo que son el industry standard. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre un estándar y el industry standard? Yo les puedo venir a mentir aquí y decirles, ¿sabes qué? Este es el estándar.
Sí, puede ser un estándar, pero ¿es lo que utiliza el mercado? Puede que sí, puede que no, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, en Logs, antiguamente, bueno, si ustedes instalan cualquier máquina Linux, rsyslog está ahí. Es un servicio que corre en su máquina, que habla el protocolo syslog, ¿ya? Y maneja la información generalmente ahí localmente. Este syslog, bueno, no rsyslog que es el servicio, syslog es un estándar. Todos usan syslog, ¿ya? Pero después hemos tenido otros problemas de escalabilidad, donde los logs empiezan a crecer a nivel de aplicaciones y servicios, y necesitamos otro tipo de herramientas que nos permitan mover todos esos logs fuera de esa máquina para hacer análisis de datos. El siguiente estándar a nivel de herramienta ha sido FluentD, que no solamente habla syslog, sino muchos protocolos, y actualmente es FluentBit. Si ustedes hacen un deployment de Kubernetes en Google, en Microsoft o en AWS, van a ver que ahora FluentBit es el default day. FluentD y FluentBit son de la misma familia. Yo sé que va a venir la pregunta, ¿cuál es la diferencia y por qué? Eso lo vemos después. Y no siempre necesitamos logs, porque eso es lo que nos da la información. Si algo falla en el servicio, en las aplicaciones, cualquier persona te va a decir, ok, ¿dónde están los logs? ¿Qué dicen los logs? Para tener alguna idea de qué falló. En las métricas, quizás ustedes son muy jóvenes, pero actualmente existía lo que se llama Nagios, que era una forma de recolectar métricas en servicios, ¿ya? Pero tenía ciertas limitantes y que ahora no son no son un buen ejemplo para usar para el tipo de deployment de microservicios que tenemos ahora. Se creó un estándar, bueno, esto fue al revés, pero OpenMetrics es un estándar de cómo se definen las métricas, cómo se definen los contadores, cómo se definen los summaries, los histogramas, y una implementación de ellos es Prometheus. Si ustedes me preguntan cuál es el estándar, el industry standard de métricas en el mercado, es Prometheus. Muchos me van a decir, oh, OpenTelemetry, o me van a decir otros. No, eso es puro marketing. Ustedes van a cualquier empresa, todos utilizan Prometheus. ¿Ustedes saben dónde nació Prometheus? SoundCloud. La diferencia es que cuando se creó Prometheus, que es un sistema de métricas, ustedes pensarán que siempre las métricas, la aplicación las está enviando. Y SoundCloud hizo una propuesta al revés. Dijo, ¿por qué no hacemos que las aplicaciones expongan las métricas en un puerto HTTP? Ahí lo vamos a ver. Y después Prometheus pueda ir a agarrarlas y sacar esas métricas. Eso es lo que se llama pull versus push. Push es como empujar las métricas y pull esperar que alguien las saque. Y en Traces existía un estándar que se llama OpenTracing, que estaba con la CNCF, pero ¿qué es lo que pasó? OpenTracing y otro proyecto decidieron juntar fuerzas y crear lo que es OpenTelemetry, que es como un spec o una definición que dice cómo se pueden hacer, no solo traces, logs, métricas y traces. Ahora, sí, esto se pisa un poco con lo que hace Prometheus, se pisa un poco con lo que hace, pisar es disculpen el español aquí en Colombia, espero no estar diciendo nada de otra terminología, pero en el fondo que no hay un overlap con la otra tecnología. Entonces, OpenTelemetry es el estándar para traces, pero tiene su estándar para métricas y logs, pero no es un industry standard. ¿Ya? ¿Y cuáles son los problemas con telemetría? Todas las empresas ahora están generando 20 a 30% más datos cada año. Entonces, si generan más, su infraestructura crece, tienen más aplicaciones, tú tienes un problema, porque en el fondo dices, ¿cómo muevo mi telemetría, mis datos, mis logs, mis metrics and traces? ¿Cómo defino qué es lo que realmente es importante? Porque también esto es performance. No es lo mismo mover 1 giga de datos que 1 tera, ¿no es cierto? Y si quieres procesar, es caro. Y también están otros conceptos asociados en la velocidad para mover los datos, la velocidad para consultarlos y también qué recursos se necesitan para almacenar eso a nivel de memoria, CPU y disco. FluentBit es un proyecto que nació de la mano de FluentD alrededor del año 2000, a fines del 2014, comienzo del 2015, y parte de la familia con FluentD, en ese tiempo trabajamos en una empresa llamada Treasure Data. Lo que hicimos fue donar estos proyectos a la CNCF. En ese tiempo Kubernetes estaba hace poco afuera, era la época de Docker. Prometheus ya era parte de la CNCF. OpenTracing y FluentD fue el cuarto proyecto que entró a la CNCF con FluentBit.
y ambos tienen un estado de graduados. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas qué es lo que es Fluentbit, lo llamamos ahora un Telemetry Agent. Antes solamente hacía logs, hace un par de años, pero empezamos a hacer todo lo que es el movimiento también de métricas y traces. ¿Quién lo utiliza? Bueno, casi todas las empresas grandes. Si vas, bueno, con lo que he conversado en este evento, muchos bancos, instituciones financieras, todos están utilizando Fluentbit internamente. Y una de las ventajas que tiene Fluentbit, y es la mayor diferencia con otro tipo de agentes que existen en el mercado, competencias, es que es el concepto de vendor agnostic. Siempre nos conectamos con múltiples tipos de fuentes de datos, que se llaman sources, y tenemos la capacidad de enviar esos datos a distintos tipos de destinos. ¿Ya? Puede ser Kafka, Amazon, Splunk, Elasticsearch, hay un montón. Y lo bueno es que toda esta funcionalidad está dentro del mismo agente. Fluentbit es un agente escrito en lenguaje C, ¿ya? Y por eso está muy optimizado para consumo bajo de memoria, bajo CPU, pero alta potencia de procesamiento. Y con la licencia Apache. Obviamente es parte de la CNCF, es gratuito, cualquier persona lo puede utilizar. Este es el concepto que les decía, el no vendor lock-in, ¿ya? Y lo otro que es interesante es que Fluentbit no viene a reemplazar Prometheus, no viene a reemplazar OpenTelemetry, ni cualquier otro proyecto. Lo que hace Fluentbit, igual que FluentD a nivel de visión de proyecto, es integrarse con los otros. ¿Ya? Porque tú cuando empiezas a trabajar dices, ok, ahora estoy haciendo métricas con Prometheus en mis aplicaciones. Y el próximo año, quiero meter ahora OpenTelemetry con métricas, pero tengo Prometheus. Entonces con Fluentbit tú puedes agarrar esas métricas de Prometheus, extraerlas usando Fluentbit y enviarlas de salida como OpenTelemetry. Entonces Fluentbit soporta todos estos canales de conversión de datos, de logs a métricas, de métricas de Prometheus, OpenTelemetry, de Syslog a OpenTelemetry. O sea, puedes conectar sistemas que son bien antiguos con tecnologías nuevas sin ningún problema. Hace poco, pocas semanas atrás, bueno, en KubeCon en Ámsterdam, liberamos lo que fue Fluentbit 2.1. ¿Ya? 2.1 viene con grandes funcionalidades que venían siendo solicitadas hace mucho tiempo. Una de ellas es Hot Reload. ¿Alguien sabe lo que es Hot Reload? ¿O le suena? Exacto. Este tipo de ¿Perdón? Exacto. Uno de los problemas que existía, no es un problema de Fluentbit, es que este tipo de aplicaciones no es como la aplicación del teléfono, la del computador o el juego que tú abres y cierras. Fluentbit es un tipo de aplicación que corre a nivel de servicio, que está funcionando 24/7. Entonces, si tú haces cambio de la configuración, tenías que bajar Fluentbit, volver a reiniciarlo para que tome una configuración. Ahora le puedes mandar una señal o a través del endpoint HTTP y automáticamente se va a reiniciar sin tener una disrupción en el servicio. Pero eso es entre comillas. Les voy a decir la verdad, porque lo que hacemos es bajar Fluentbit y volverlo a subir, pero bajo el mismo contexto de proceso. ¿Y por qué es eso? Porque soportamos más de 50 tipos de inputs de data, no solamente HTTP, File System, Systemd, e implementar un hot reload para todo ello sería algo que tomaría mucho, mucho tiempo y no es necesario. La verdad que con esta solución y aplicado mucho a lo que es contenedores, los usuarios están felices al día de hoy. Otra de las funcionalidades, bueno, ya lo mencioné, convertir logs a métricas. Y aquí ustedes verán, Windows. ¿Por qué Windows? Hemos estado hablando de Linux, del kernel. Si ustedes van a instituciones financieras, tienen cientos y cientos de servidores con Windows. Es una pena. Y claro, usan Fluentbit y hay que estar invirtiendo, darle soporte a Windows. Y es loco porque te dicen, no, tenemos el 2012, el 2016 y el 2019. Y lo queremos gratis. Bueno, y ahí viene Calyptio, ¿no? Otra de las cosas es que en Windows no solamente tenemos la capacidad de mover datos, pero también extraer métricas del sistema operativo. Como lo hacemos en Linux, lo podemos hacer en Windows. Y eso es casi nuevo en Windows porque no hay otra gente que provea eso, que sea open source. Bueno, y otra cosa importante, claro, es que estamos soportando Windows para ARM64. ¿Es relevante? No sé si alguien lo va a usar en el futuro, pero
es un interesante concepto a nivel de que la gente puede funcionar sin ningún problema en multiplataformas. Cuando hablamos de contenedores, asumo que muchos están familiarizados con el concepto de contenedores, hay distintos engines o aplicaciones que nos permiten crear el concepto de contenedor en el sistema operativo. Los contenedores es algo que exporta, son reglas de seguridad a nivel del sistema operativo, ¿no es cierto? Docker fue el primero que creó el concepto de usar una aplicación para crear un proceso con restricción de network, de memoria, de CPU a través de un archivo. Bueno, tal como existe Docker, ahora Red Hat lanzó lo que se llama Podman, que es otra forma también de correr contenedores. Es la misma tecnología, pero es la versión de Red Hat. Y Fluentbit ahora tiene la capacidad de extraer las métricas, tal como lo hace con Docker, lo puede hacer desde Podman. Entonces, si estás utilizando tecnología Red Hat y usas Podman, porque ellos usan Podman, tú puedes extraer las métricas ahora. Bueno, esto es más datos internos. Cuando se mueve la información, los datos, siempre hay dos cosas asociadas. ¿A qué hora pasó algo y cuál es el evento? ¿Ya? Ahora soportamos la capacidad de tener metadata en los eventos. ¿Por qué? Porque a veces no solamente tú quieres saber a qué hora y qué pasó, sino también agruparlos o decir un contexto, esto corresponde a seguridad, esto corresponde a un host específico. ¿Ya? Y casos de uso de Fluentbit. Aquí hay un ejemplo bien loco donde puedes tener, por ejemplo, una aplicación en JavaScript que está enviando datos de telemetría. Para que tomen la foto. Desde usando OpenTelemetry Metrics y Traces, Fluentbit los puede recibir, los puede enviar de vuelta a un OpenTelemetry Collector, los puede enviar a un Jaeger para Traces y puedes hacer que un Prometheus haga scraping de estas métricas directamente y después puedes graficarlas en Grafana. Entonces, los casos de uso son bien flexibles. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo vas a utilizar cuál? Eso depende de cada uso. ¿Ya? Nosotros tratamos de hacerlo mejor a nivel de conectividad con otros servicios para que puedas resolver los problemas que tengas. Otro concepto interesante, yo les mencioné que Fluentbit también puede procesar la data, pero eso se llama filtros, filtering. Y usualmente en Fluentbit lo que hace, si lo ves como un global perspective, es que tienes el input source, haces filtering, por ejemplo, eliminar datos que no te interesan o agregarle cierta información, y después tienes un conector que sabe cómo enviar a Loki, a HTTP, a Splunk u otro. Eso es lo que llamamos un pipeline. Input, filtering, output. ¿Ya? Nosotros en la versión 2.1 empezamos a mejorar lo que era el multithreading. Ahora el pipeline, si vamos a un nivel más abajo, estos son conceptos técnicos, tienes una hebra principal, que tienes el engine, que tienes el event loop con un scheduler, porque no es solamente enviar datos. ¿Qué pasa? ¿A qué hora envías los datos? Y si los envías, ¿funcionó o no funcionó? Y si no funcionó, tienes que hacer un retry. Y si no funcionó, ¿dónde almacenas esa data? Hay harta complejidad que tiene que ver con resiliencia. ¿Ya? Y a nivel de arquitectura, lo que hacemos ahora es que todos los input plugins, todos están dentro, corren en un thread separado, en una hebra separada. Lo mismo en el output. ¿Por qué? Porque siempre hay mucho procesamiento. ¿Ya? Y si antiguamente, o sea, lo que hacemos ahora, el filtering, lo corríamos acá. Ahora lo que hicimos con 2.1 es lanzar un nuevo concepto que se llaman processors. Un pequeño cambio. Entonces lo que hacemos ahora, que la data, en vez de modificarla en el engine, que todavía puedes hacerlo, ahora agregamos un stack de procesamiento en los input plugins, ¿ya? Y si el input plugin corre en una hebra separado, obviamente estás corriendo todo este procesamiento en una CPU, en un core separado. Y lo mismo pasa con el output. Tenemos la capacidad ahora de hacer procesamiento en la salida. Y tú dices, uy, bueno, pero ¿para qué? Si estás procesando en el input. Tenemos caso de uso. Para que tome la foto, me muevo para allá. Tenemos el caso de uso. Por ejemplo, hay un cliente que tenemos que dice, en mi data de salida quiero enviar todo a Kafka, pero ahora que quiero enviar a Splunk, quiero solamente enviar 3 campos que existen en el record. Pero si yo hago la modificación acá de estos 3 campos, esos 3 campos van a llegar acá solamente. Pero él quiere en todo, solamente quieren modificar acá. Entonces, con esto ya podemos hacer procesamiento dado de entrada, de salida o en el medio. Y obviamente esto te permite más escalabilidad, porque estás moviendo unidades de procesamiento a distintas hebras que están en distintos cores.
¿Conocen el lenguaje Lua? Ya, algunos sí, algunos no. El lenguaje de programación hay bastantes, C, Go, Java, JavaScript. Lua es un lenguaje que se creó en Brasil. Lua significa luna en portugués. Y es súper simple, es como de scripting. ¿Conocen la plataforma Roblox de videojuegos? Los gamers, eso. Deberían estar estudiando en vez de... No, mentira. Entonces, en Roblox es una plataforma colaborativa de videojuegos donde tú puedes crear tus juegos, pero usando Lua. ¿Ya? Entonces es un lenguaje súper fácil de utilizar y es muy potente, también es muy rápido. En Fluentbit, para procesamiento, soportamos Lua. Entonces tú puedes hacer la modificación dentro de la configuración. Eso es opcional. Y también soportamos todo lo que es procesamiento de métricas y traces. Estadísticas, bueno, Fluentbit ha sido descargado más de 7 billones de veces desde el 2016, creo, que tenemos la versión para contenedor 17, y subiendo. Cada vez que se hace un deployment de Kubernetes, lo más probable es que tenga Fluentbit corriendo en él. Ya, así que vamos para un demo, a meter las manos, porque ya mucho bla bla. Esto es como de cantante. Sí. Yo no canto ni en la ducha. Ya, ¿me escuchan bien ahí? Ya. Acá tengo una máquina virtual de Linux, ¿ya? ¿Puedes colocar un poco de zoom, por favor? Un poco de zoom. Ups. ¿Ahí? Más. Más. Hay que ir al oftalmólogo, ¿no? ¿Ahí? ¿Está igual o no? Ya, eso. Ya. Bueno, ahí está el dev que me es... Si yo hago esto, lo que hace automáticamente es leer, no leer porque no tengo permiso, tengo que hacer sudo. Leer el registro del kernel y qué es lo que está pasando dentro. ¿Ya? Ok, pero vamos a lo nuestro. Tengo varios ejemplos que tienen que ver con, voy a mostrar la configuración, mostrarle un poquito un Fluentbit, un YAML, y cómo se compone. Siempre tenemos una definición de servicio. Los que han usado Fluentbit quizás han visto la otra configuración que es la clásica. Ya, esta es la basada en YAML que empezamos en 2.0. Pueden funcionar las dos. A nivel global tenemos un servicio y tenemos la definición de que se llama un pipeline. Y un pipeline tiene lo que se llama inputs y outputs. No puse filtros en el ejemplo porque vamos a hacer otra cosa. Uno de los plugins que tengo acá cargados, que se llama Node Exporter Metrics. ¿Conocen Prometheus Node Exporter? ¿Les suena? Ya. Lo que nos pasó a nosotros es que la comunidad de usuarios nos dicen, oye, estoy usando Prometheus Node Exporter en la máquina y siempre tengo Fluentbit. Y nos dicen, ¿es posible tener la misma funcionalidad dentro de Fluentbit? Y pasó muchas veces. Entonces dijimos, ok, hagámoslo. Entonces copiamos Node Exporter, el código de Go, lo trasladamos a C y lo implementamos con un plugin de Fluentbit. Entonces ahora podemos recolectar las métricas del host de Linux utilizando el mismo formato. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando se empezó Prometheus también, uno de los problemas es que muchas aplicaciones no se podían instrumentar fácilmente. ¿Ya? No podías agregarle un endpoint HTTP por seguridad de la empresa, pero ellos dijeron, oye, ¿qué pasa si exportamos las métricas a un archivo a disco? Entonces crearon el formato de ¿cómo se llama? De Prometheus, que es modo texto, que en el fondo dice, esta es una métrica, esta es la descripción, este es el tipo contador y este es el valor que tiene ahora. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer acá con Fluentbit, básicamente, es leer este archivo que fue generado por alguna aplicación. La verdad es que podemos hacerlo acá. Tengo este script, genmetrics, que lo que hace es escribir, generar un dummy message cada 5 segundos y lo vamos a tirar a un archivo. Genmetrics, metrics prom. Ahí estoy tirando las métricas. Y ahora lo que voy a hacer es correr Fluentbit con esa configuración y que va a hacer dos cosas. Acá en mi browser tengo este proyecto. Es un visualizador de telemetría, es un proyecto open source que tenemos en Calypte que es nuevo, que se llama Vivo. Entonces, para ver live data, lo llamamos en español Vivo. Entonces, la idea es que siempre teníamos el problema de que, oye, ¿cómo muestro los logs? ¿Cómo muestro los traces? ¿Cómo muestro las métricas? Pero queríamos algo simple, que no dependa de una base de datos, que se instancia
y que Fluentbit pueda enviarle datos y lo vas viendo cómo van. Entonces, esta es una versión muy alfa. Alfa en el sentido que le falta todavía. Entonces, voy a empezar a correr acá y lo que hace Fluentbit está leyendo el archivo que se está generando en este lado. ¿Ya? Y si voy a la parte de métricas, él ya empieza a recibir las métricas. Este es el payload interno de, ¿cómo se llama? De Fluentbit para manejar las métricas. No sé si se puede agrandar acá. A ver, déjame ver. ¿Sabes qué? Algo pasa que no me deja agrandar. Bueno. Entonces acá tenemos la definición de las métricas. Y Vivo lo que está haciendo es visualizando lo que está pasando acá. Básicamente, en este archivo metrics.prom, voy a quebrar este proceso para que lo vean. Hay un montón de métricas que se fueron actualizando. Lo que hace Fluentbit está agarrando, las convierte en métricas nativas y a través de la configuración, que les voy a mostrar acá, en el output las estoy enviando a 3 lugares. Uno, a un plugin que se llama Prometheus Exporter, lo voy a mostrar ahora, pero se está conectando con Vivo a través del protocolo forward. Y esta es la dirección local de mi máquina, o sea, Vivo tiene un endpoint y el Fluentbit lo que está haciendo es enviarlas ahí. Ahora, esas mismas métricas, voy a correr voy a volver a correrlo. Y, si no me equivoco, es el 2020. Voy a tratar de hacer un curl al servicio local. ¿Es 2020 o 2021? 2021. Metrics. Lo que hice en el lado derecho fue conectarme a través de curl, el cliente HTTP de consola, a un puerto de Fluentbit, porque teníamos nosotros acá utilizando. Déjenme entrar de nuevo. KCD. Ya. JQ. Ok, acuérdense que teníamos 3 salidas. Prometheus Exporter es la que estoy utilizando yo para conectarme desde acá. Y me está tirando todas las métricas que están en el buffer. stdout es lo que está pasando acá. Está imprimiendo también a la salida. Entonces, como tenemos un endpoint de salida, podemos tener múltiples y cada uno se comporta distinto. ¿Ya? Y en el otro está enviando la data aquí a Vivo, que le estamos viendo que se está refrescando. ¿Ya? Ese es uno de los casos de uso. Ahora vamos al ejemplo 2. Cuando nosotros generamos todo tipo de telemetría, yo les expliqué que es importante tener el contexto a veces. En métricas está lo que se llaman labels o dimensiones, ¿ya? Entonces tú puedes generar métricas y quieres decir, ok, quiero agregar un label que se llame color. Entonces algunas métricas les voy a colocar un label que se llame color azul u otros color rojo. ¿Por qué? Porque cuando vayas a analizar los datos, tú no quieres todas las métricas, tú quieres las métricas de color azul, tú quieres las métricas de color rojo, ¿ya? En este segundo ejemplo, lo que hacemos ahora es que agregamos un procesor. ¿Se acuerdan que hablamos de los procesores? Entonces, al mismo nivel del input que les expliqué en el diseño, tenemos el procesor y colocamos una nueva métrica que se llame color blue. Si no existe, la crea y si no, la actualiza. ¿Ya? Y esto es el mismo concepto. Entonces vamos acá. Lo que no recuerdo si en esta versión aparece el nuevo arriba o aparece abajo. Creo que debería ser... No, este no tiene labels. Debería ser el de abajo. ¿Lo están viendo aquí o no? Déjame ver. No, no lo están viendo aquí. No, pero, ok, en stdout lo está mostrando. Ahí está el color blue. Si hacemos el curl... no, tiene activado Arreglémoslo. Eso es lo bueno de los demos. Te obliga a arreglar las cosas. Ve que no tienen Prometheus endpoint. Entonces solamente voy a copiar acá. Lo voy a pegar acá. Lo guardo. Cierro el proceso. ¿Tenemos métrica aquí? Cat metrics from. Sí, tenemos una métrica ahí. Ya. Y ahora esa misma métrica, voy a esperar que se refresque, que colecte, que es un buffering. Ahí está. Si te das cuenta, tenemos el label ahí. Entonces con esto después podemos hacer consultas en Prometheus o donde lo estemos enviando.
Otro tercer ejemplo de procesamiento de datos, esto tiene que ver con logs. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Tenemos un input con un plugin que se llama tail. Tail lo que hace es leer los archivos desde el final. No es el comando tail, es el mismo concepto, esto es algo implementado distinto. Y lo que estamos leyendo es un archivo que se llama test.log. ¿Ya? Y tenemos ese mensaje que es en JSON. Y lo que vamos a hacer simplemente acá es enviarlo a vivo. ¿Ya? Esa es la única salida que tenemos en el ejemplo. Entonces vamos acá a vivo, vamos al tab de logs y ahí vamos a ver que nos llegó el log ahí. Esta es la metadata y este es el registro que está ahí. Pero ese no tiene ningún tipo de procesamiento. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a iniciar otro que está acá, Fluent Bit Processor, JQ, donde igual que en el ejemplo que les puse en la slide, vamos a correr un script de Lua que va a cambiar el key que se llama status, que decía buy, a buy now, acá. No sé si lo alcanzan a ver en la línea 5. Este sí, a ver, déjame ver. Zoom in. No sé por qué no me funciona. Ahí está, espérate, no me estaba funcionando. Ahí. Eso. Oye, funcionó la UI, no sé qué quebró tanto. Y lo vamos a cambiar a sold out. Entonces vamos a correr la otra configuración, que en el fondo está haciendo el procesamiento. Ups, Fluent. Obviamente tú no corres esto en producción desde la línea de comando, ¿no? Creas un servicio, un Dockerfile, algo mucho más bonito. Entonces vamos acá, vamos a cerrar, ahí llegó, ¿dónde llegó el nuevo? Espérate, close, está llegando abajo. Y ahora dice, este dice status sold out y el otro dice status buy now. Entonces ahí tenemos lo que son el procesamiento de logs. Y por último, tenemos lo que son los traces. Aquí lo que está, como no instalé todo el demo de todo lo que tiene que ver con OpenTelemetry, lo que hace la configuración es que tenemos un input plugin que se llama event type, que es para pruebas. Entonces te puede generar un log, te puede generar una métrica o un trace, de ejemplo. Y a nivel de procesamiento, estamos creando lo que se llaman atributos. En OpenTelemetry tienen concepto de atributos, que se llame year con el valor 2023. Y ahora si nos vamos a traces, entonces cuando tenga el flash interval, ya debería estar acá. Entonces está generando los traces y aquí tú lo puedes ver tranquilamente. En solo spans. Sí, este esquema de traces es súper largo. Se me perdió el atributo. Se me está yendo. Aquí está. Que tiene un montón de atributos. Aquí, year 2023. Ahí está. ¿Ya? Entonces, con todo esto quería mostrarle todas las capacidades que existen con el agente. Otra cosa, al final de la charla vamos a estar regalando algunas camisetas. ¿Ya? Bueno, Adriana va a coordinar lo que son las entregas de las camisetas del proyecto. Ya, vamos a ir por orden, no se peleen. Si nos toca salir ahora, lo hacemos afuera tranquilamente. Adriana va a poner un orden. Y bueno, eso les quería dar las gracias por la oportunidad de compartir esto. Sí, dígame. Acerca del hot reload, el hot reload support del nuevo tweet. Manualmente, bajar el servicio, volver a iniciar, volver a montar, obviamente se perdían esas métricas, ese pedacito de tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se alcanza a perder con el hot reload support o no se pierde nada? Cuando haces, claro, nosotros no manejamos lo que, a ver, la data que tú estás, usualmente cuando usas FluentBit tiene un sistema de buffering. ¿Ya? Por default es en memoria, pero tú puedes usar, el 90% de las personas lo utilizan, que es el híbrido, con file system.
Entonces siempre tienes una copia en file system. Entonces cuando se reinicia, baja todo a disco, se reinicia y toma la data que quedó ahí. ¿Ya? Eso. Una consulta, en la versión 2.1 agregaron el input en el output, el process. Sí. ¿Esto a nivel de rendimiento tuvo algún impacto? Escala más. Pero lo que pasa es que mucha gente, bueno, la mayoría hacíamos el procesamiento en la hebra principal, pero ahí estaba el scheduler, está el event loop. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Mientras más filtros tenías, saturabas todo el pipeline. Entonces, ahora lo que se hace es que el procesamiento se hace distribuido. Entonces, corren hebras distintas, en CPU cores distintos. Entonces, puedes procesar más datos y no te bloquea el del medio. Es un cambio de arquitectura solamente. Dígame. Nosotros en la empresa pues llevamos mucho tiempo utilizando Fluentd para envío de eventos y logs, sobre todo a Kafka y a Firefox. Pero hemos tenido, digamos, ciertos inconvenientes con el tema de audio, ¿cierto? Con logs o mensajes en formato audio. En algún momento Fluentd, el proyecto como tal, quiere empezar a dar soporte al formato audio. Ok, necesitan soporte para el formato Outlook. Creo que es la primera persona que nos pide eso. Pero feliz de recibir una contribución de tu empresa, que lo creen. Sí, ojo que Fluentd es un proyecto ahora colaborativo, ¿no? Muchas empresas contribuyen, muchas personas de distintos lugares, más de 200 personas contribuyendo plugins, conectores y mejoras. O sea, lo que hace Eduardo ahora es más que nada coordinación del release del proyecto, cambios de arquitectura, pero es otra gente la que está más desarrollando, haciendo las cosas. Y si alguno quiere contribuir, bienvenido. Muchos parten con configuración, algunos parten haciendo Lua y después se van metiendo distintos componentes. Si no saben C, no importa. No lo mencioné, pero Fluentd tiene la capacidad de crear plugins en Go y en Rust y en Wasm. Dime. Ah, ya, en Kubernetes. Un operador es un tipo de aplicación que simplifica la administración de un recurso dentro de Kubernetes de cluster, ¿ya? Lo que él está hablando es que existe una empresa que se llama Banzai Cloud, que la compró VMware, que tenía el Login Operator. Entonces utiliza Fluentd y Fluentd. Ya, ese es un operador y existe otro operador que se llama el Fluentd Operator, que ese es creado por la gente, no me equivoco, Alibaba, del cloud chino. Entonces ellos son contribuidores y ellos mantienen ese proyecto dentro de la comunidad de Fluentd. ¿Ah? Uy, no te puedo recomendar porque no los uso. Pero si tú me preguntas, el que está dentro de la CNCF es el Fluentd Operator. No digo que el otro no, pero si tú me preguntas, yo te voy a recomendar lo que está con mantenedores, que la gente se preocupa de ellos y en el largo tiempo va a estar ahí. Prueba los dos. Ya. Hay una pregunta por acá. Ok, la pregunta es, ¿cómo esto se distribuye para las salidas? O sea, porque el ejemplo que dice fue como, voy a poner todo igual menos uno. Y en ¿Ya? ya dice como prometido el Explorer, Vivo... Ah, claro. Lo que pasa es que tienes el output, defines el plugin y cada plugin tiene sus propias propiedades y sus propios processors. Si cada uno, todos reciben toda la información, pero el procesor se encarga de en memoria acomodar el buffer y enviar lo que solamente tiene que enviar. En el caso de que no tengan es que toca como de alguna manera identificarlo si lo tengo en distintos procesos. Sí. Bueno, creo que ya estamos. Muchas gracias. Cualquier cosita podemos conversar afuera. Gracias.